Lectura del libro del Éxodo. Cuando el pueblo de Israel caminaba a través del desierto, llegaron los amalecitas y lo atacaron en Refidim. Moisés dijo entonces a Josué: elige a algunos hombres y sal a combatir a los amalecitas. Mañana Josué cumplió las órdenes de Moisés y salió a pelear contra los amalecitas. Moisés, Aarón y Hur subieron a la cumbre del monte. Y sucedió que cuando Moisés tenía las manos en alto, dominaba a Israel. Pero cuando las bajaba, Amalec dominaba. Como Moisés se cansó, Aarón y Hur lo hicieron sentar sobre una piedra y colocándose a su lado le sostenían los brazos. Así Moisés pudo mantener en alto las manos hasta la puesta del sol. Josué derrotó a los amalecitas y acabó con ellos. Palabra de Dios. El auxilio me viene del Señor. El auxilio me viene del Señor. La mirada dirigió hacia la altura de donde ha de venirme todo auxilio. El auxilio me viene del Señor que hizo el cielo y la tierra. El auxilio me viene del Señor. No dejará que des un paso en falso, pues es tu guardián y nunca duerme. No, jamás se dormirá o descuidará. El guardián de Israel. El auxilio me viene del Señor. El Señor te protege y te da sombra. Está siempre a tu lado. No te hará daño el sol durante el día, ni la luna de noche. El auxilio me viene del Señor. Te guardará el Señor en los peligros y cuidará tu vida. Protegerá tus ires y venires ahora y para siempre. El auxilio me viene del Señor. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Querido hermano, permanece firme en lo que has aprendido y se te ha confiado. Pues bien, sabes de quiénes lo aprendiste y desde tu infancia estás familiarizado en la Sagrada Escritura, la cual puede darte la sabiduría que, por la fe en Cristo Jesús, conduce a la salvación. Toda la Sagrada Escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar, para reprender, para corregir y para educar a la virtud, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y esté enteramente preparado para toda obra buena. En presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos, te pido encarecidamente, por su advenimiento y por su reino, que anuncies la palabra. Insiste a tiempo y desatiempo. Convence, reprende y exhorta con toda paciencia y sabiduría. Palabra de Dios. Aleluya.
en cierta ciudad también pues, que no temía a Dios ni a los hombres. Vivía en aquella ciudad una viuda que acudía a él con frecuencia y le decía: hazme justicia contra mi adversario. Por mucho tiempo el juez no le hizo caso, pero después se dijo: que no temo a Dios ni a los hombres, sin embargo, por la insistencia de esta viuda voy a hacer justicia para que no me siga molestando. Dicho esto, Jesús comentó: si así pensaba el juez injusto, ¿creen ustedes acaso que Dios no hará justicia a sus enemigos que claman a Él día y noche y que los hará esperar? Yo les digo que les hará justicia sin tardar. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿creen ustedes que encontrará fe sobre esta tierra? Palabra del Señor. Bienvenidos una vez más en este 29º domingo del tiempo ordinario, domingo 29 ya, prácticamente los últimos domingos de este tiempo ordinario para entrar al tiempo del Adviento y todas las cosas de fin de año y de la Navidad. Hemos avanzado ya todo este año, nos dejamos acompañar por la enseñanza de Jesús, de sus discursos, de sus parábolas, y seguramente no solamente hemos aprendido más cosas de Él, sino que ha bajado esa enseñanza también al corazón, que ese corazón ya iluminado por su palabra, en verdad orienta mejor nuestro caminar, nuestra vida de fe. Hoy también es el domo significa domingo, el domingo en el cual la Iglesia ora por todas las misiones. La misión que es el anuncio de la palabra a otros hombres se hace en lugares lejanos. En muchos países se habla que miles y miles de hombres, millones todavía, no conocen al Señor. En otros lugares es difícil predicar porque los gobiernos de corte musulmán, árabe, toda esa gente, no dejan entrar a los misioneros católicos, solamente pretenden que los musulmanes sean la religión de esa gente y ellos van creciendo abundantemente, los musulmanes. La Iglesia Católica no puede entrar a muchos lugares, y si hay otros que están en la Iglesia pero continuamente le destruyen sus templos y les asesinan a los misioneros. Lugares difíciles del trabajo, los misioneros tienen que ir a aprender otras lenguas, otras costumbres, a integrarse en esas comunidades, y entonces la Iglesia lo que hace es solidarizarse con todos esos miles y miles de misioneros, de hombres y mujeres. Incluso hay ahora una nueva modalidad de la Iglesia donde no solamente misioneros, sacerdotes andan en esos países, sino que el mismo Espíritu ha suscitado una cosa maravillosa, y es que a pesar de que no sea lógico para nosotros, ahora miles de matrimonios y de familias se han ido también a la misión. Es algo novedoso que está surgiendo en la Iglesia, y de pronto pues un matrimonio dice: nos vamos a la misión, vamos a ir a vivir a un lugar, la India, la China, el Japón, y allí dejan los hijos y se van, cosas que para nosotros no nos parecen normales, pero está sucediendo eso. Y es ahora los laicos, la gente bautizada, está asumiendo el trabajo de la misión y se van por 2 y 3 años a esa experiencia, después vuelven, continuar con su trabajo y mandan a otros, y ahí están los laicos, los matrimonios y las familias evangelizando en lugares imposibles, difíciles, de persecución y de muerte, de enfermedad y de pobreza. Ahí está esa gente trabajando de parte de la
Iglesia Católica, los lugares de misión. Por eso hoy es el día en que se ora por toda esa gente, se ora por los miles de misioneros que todos los años mueren en esos países, para que el Señor también los tenga en su gloria, y que tal vez por ese martirio y ese sacrificio pasen a la presencia del Señor. Se ora por todos esos países donde es difícil el acceso de la evangelización, por todas esas familias y culturas que no conocen todavía el Evangelio, la palabra de vida y esperanza. Hoy es un día entonces universal para nosotros, que también nos unimos a esos esfuerzos misioneros. Esa misión se llama ad extra, es decir, hacia afuera. Pero también la misión ad intra, hacia adentro, debe también hacerse en nuestras comunidades, pueblos, y de esta forma ustedes han podido constatar que con la ayuda de ustedes mantenemos la evangelización permanente en las comunidades, en las familias, a través de retiros de evangelización, de formaciones, de talleres, mantener viva la llama de nuestra iglesia, y ese es el compromiso nuestro. Y de esta manera estamos también misionando a lo interior, las familias, en los hogares también. Por eso los niños de infancia misionera y todos los de catequesis también ellos hacen una colecta que es tradicional aquí, y esa colecta se envía a la misión para que ayude a esos hermanos con medios, con mecanismos, cosas, para que haya más facilidad de evangelizar. Entonces, hoy es el día del domingo. También queremos hablar un poco sobre el Evangelio que está aquí el día de hoy. Parece ser que cuando usted escucha el Evangelio, usted dice, se habla de la oración. Orar sin desfallecer, y se nos viene a la mente la existencia de esta viuda. Y uno dice, pues sí, tengo que orar ahora entonces, y el mensaje es ese, y si oraba por ejemplo una hora, tengo que orar más, 2, 3 horas, y si oraba una vez a la semana, pues voy a orar 3 días más o 4 días, entonces uno dice, voy a orar más insistencia, más perseverancia, y eso es lo que voy a hacer. Eso sería una lectura muy fácil, muy cómoda del Evangelio del día de hoy. Habla de la oración, pero con un objetivo todavía más importante, más difícil y complicado en nuestro mundo. Ese es el problema. La oración persistente y perseverante, dice el Evangelio, para alcanzar la justicia. Y esto es un tema difícil, un tema que ha llevado mucha sangre, que ha llevado mucho dolor, mucha tristeza, mucho abandono. Y el Evangelio dice, esos claman día y noche por la justicia, porque la viuda llegó del juez a que le hiciera justicia. No llegó a orar. Y a veces por eso hay que tener cuidado, porque este Evangelio parece que hay que orar sin desfallecer, pero el objetivo es la justicia, alcanzar justicia, superar esa estructura de muerte y de pecado a través de la oración. Ahí sí entra la oración. Entonces, sobre ese tema vamos a conversar un poco para comprender lo que el Señor nos deja como enseñanza. Eso es lo que vamos a procurar. La viuda, en el Antiguo Testamento, en los tiempos de Jesús, era la mujer indefensa. Se le había muerto su marido, su esposo. Era una persona que prácticamente estaba sola, viviendo alejada, sin futuro, sin esperanza. Una persona que en verdad necesita ayuda. Y veamos que los hechos de los apóstoles, los diáconos surgieron porque había que atender a las viudas, había que atender a ese tipo de personas. Surge el diaconado.
nosotros conocemos en la iglesia. Las viudas entonces llevaban una situación siempre de perder, y más todavía siendo mujer, porque la mujer, ya lo hemos dicho muchas veces, en la cultura judía no vale un peso. La mujer solamente sirve para tener hijos, nada más, y después servir en el hogar, pero no tiene palabra. Ella no tiene un lugar en la asamblea judía, en la sinagoga. Ella tiene que caminar detrás del hombre. Ella no puede ir a hablar del hombre porque la dignidad del hombre es mucho más grande que la de la mujer. Entonces, en la cultura judía usted ve a través de películas o de imágenes o de cosas que la mujer va siempre detrás del hombre y el hombre va adelante. ¿Ya? Ella no tiene lugar, su dignidad es muy pobre, muy limitada, y así son esas culturas. Por eso Jesús siempre, ustedes leen los evangelios, cómo defiende a la mujer, cómo le levanta su dignidad, cómo Jesús se dedicó especialmente a atender a la mujer de una forma muy especial, muy humana, muy hermosa, para purificar las culturas, para transformar la mentalidad machista, dominante del pueblo judío. Entonces, nos damos cuenta que la mujer, la viuda, tiene prácticamente una situación muy desventajosa. Ella llega donde el juez a pedir ayuda y no sabemos por qué andaba pidiendo justicia. ¿Qué será? No dice el texto. Ella solamente le dice: hazme justicia, juez. Y el juez tenía unas características muy especiales, un juez muy particular. Ni creía en Dios, ni hacía caso a la ley de los hombres. Imagínense qué futuro podía tener esta mujer. Ni a Dios ni a los hombres. Él hacía lo que le daba la gana, él era la autoridad y él mandaba y así es, hacía. Lo pone ahí el texto. Entonces, la pobre mujer lleva todavía más de ventaja con un hombre, con un juez así. Pero la mujer insiste para alcanzar justicia. Como decíamos, no sabemos por qué está pidiendo justicia. Puede ser que seguramente sea por un hijo. Las madres siempre entregan la vida por sus hijos. Muchas veces las madres tienen que andar cuando los hijos, por algún problema incluso, se ven envueltos en discusiones, en peleas callejeras, de pronto murió alguien, y entonces para buscar cómo solucionar el caso, acusan a aquel, al que andaba por ahí, al más indefenso, y a ese viene culpabilizado y viene inocente. ¿Quién es la que va a pedir justicia? ¿Quién es la que va a andar suplicando entonces la inocencia de un hijo? Pues la madre, la mujer, la que va a ir. Entonces posiblemente sea esta mujer que por ser viuda seguramente tuvo hijos, anda pidiendo justicia por su hijo o alguna propiedad, pero más que por su hijo, porque todavía no, si la viuda no tenía nada, porque también los hombres no les heredaban absolutamente nada a las mujeres, ni ese derecho tenían, ni eso. Es una situación bien incómoda para las pobres mujeres judías, difícil eso. Y entonces, puede ser que por un hijo anda pidiendo justicia. Y el juez, siendo un hombre duro, que no cree en nadie, dice: ¿para qué no me siga molestando? Vamos a hacer justicia entonces. Y la enseñanza viene y dice: sí, este hombre, siendo así de malo, dice Jesús, pudo hacer una obra buena. ¿Cuánto más Dios nuestro Padre puede hacer justicia a todos aquellos que se lo piden? Aquí está el problema ahora, porque por esto muchas personas no creen en Dios. Por este problema muchas personas han abandonado su fe. Y es lo que dice: cuánta injusticia, cuánta pobreza, cuántas cosas. ¿Dónde está Dios?
endiosado en su poder, abusa y abusa de gente. ¿Por qué Dios no aparece? ¿Por qué Dios no actúa? Y la gente entonces genera un conflicto interior ante esas situaciones y abandona cualquier tipo de práctica de fe para con Dios, porque ellos dicen que no está presente, no se ve su mano actuar. Y el mundo crece en muerte, en dolor, en sufrimiento, en pobreza, en injusticia, en tantas cosas. ¿Y qué pasa? ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está la oración? ¿Será que Dios se volvió sordo, que ya no oye, que se desentendió de los problemas de la humanidad? Y entonces la gente se vuelve, ellos dicen, soy ateo. Ateo quiere decir, porque yo ya no creo en Dios. En ese Dios que no actúa, yo no creo. Dejé prácticamente la fe. Por este problema que aparece aquí en el Evangelio. Porque Jesús dice, Dios le va a hacer justicia sin tardar. Y alguien dice, 20 años pidiendo, 30 años, tengo un problema con la justicia de hace 20 años de propiedades y de cosas, eso era mío, me pertenecía, esta casa, estos animales, ¿dónde está Dios? Eso no, lo perdí entonces. Y le pedí a Dios y busqué formas como ir a los jueces, a las autoridades, pero no se pudo hacer absolutamente nada. La persona que tenía más dinero, más influencia, más poder, habló con las autoridades y me quitaron eso, o qué sé yo, o me condenaron a alguien. Y entonces, ¿dónde está la justicia? ¿Dónde está Dios? Y este es el gran problema de la fe, de lo que nosotros vivimos, de lo que dice el Señor. ¿Y cómo solucionamos esto? ¿Cómo explicamos esta situación? Pero que ustedes estarán pensando alguna forma, alguna idea de cómo aclarar esto, de cómo defender a Dios, de que Él sí actúa, de que Él sí está presente. ¿Qué es lo que está fallando entonces? ¿Que Dios no está contento como estamos orando? ¿Será eso que Él ve que no? Nosotros pidiendo justicia y Dios dice, mira tu corazón, también eres injusto. Tal vez no has hecho cosas grandes, pero en las cosas pequeñas tú amas y practicas la injusticia. Y si practicas la injusticia, le has dado la espalda a Dios. Y si le pides por injusticias, Él no te va a escuchar. ¿Será que eso está fallando? ¿Será que no oramos de una forma en la cual mostremos en verdad no solamente el interés por la persona afectada, porque solamente oramos, pero si uno necesita, o esa persona, que yo le testifique de algo, y yo soy garante de la verdad, y yo como un testigo puedo en verdad ayudar a esa persona para que se declare que es inocente, y yo tengo miedo, y yo no voy porque me van a hacer daño, porque hay gente más poderosa, porque hay gente malvada, van a destruir mi vida, y entonces yo no actúo, y el Señor dice, pues, pide justicia, pero tu corazón no desea la justicia, eres un cobarde. Y entonces uno se pone a pensar, ¿qué está pasando? ¿Por qué estas situaciones crecen en el mundo y no se puede hacer absolutamente nada? Y el Señor está pidiendo, como la viuda, ella no solamente pedía a Dios, seguramente le pidió, las mujeres son muy piadosas, ella llegaba allí, hacía presencia, su cuerpo, su persona allí ante el juez, ante la puerta, daba la cara. Eso es lo que puede hacer que a ustedes y a mí nos dé miedo, ir ante la autoridad, ir a defender a es peligroso, aquí hay que actuar con diplomacia, esto no conviene, de esta manera, mira, o creamos un falso testigo que dijo algo que no vio para que eliminemos a aquel, hablemos con el juez, diremos que esto no conviene, entonces se van entramando una serie de cosas en las cuales nosotros, muchas veces por servir a intereses humanos, nos vemos involucrados y colaboramos, de hecho. Entonces después, ¿con qué cara vamos a pedir justicia? Si colaboramos con la misma injusticia, somos creadores, artífices de esa misma injusticia, entonces no llega la justicia, no llega la paz, no llega la igualdad entre los hombres, no
viene siendo fruto entonces de los hombres, del egoísmo, hace que las consecuencias vengan también sobre nosotros y vivamos en un mundo así, desigual y triste, sin esperanza. Dice el Evangelio que esos hombres y esas mujeres día y noche gritan justicia por su propia vida, por su futuro. Y hay personas que han tenido que esperar muchísimos años. Pero eso sí, creo que el elemento clave que nosotros podemos aquí invocar es siempre orar y ser portadores de justicia. Al menos eso, creo que ayudaría muchísimo. Cuando consideramos que algo no va bien, cuando consideramos que se está abusando de la dignidad de la persona, cuando vemos que sus derechos están siendo prácticamente dominados, yo pienso que allí las instituciones, toda la sociedad prácticamente debe allí luchar para que al menos haya justicia y no ser creadores de la misma injusticia. Por eso, esta es la enseñanza, una de las enseñanzas claves que nosotros podemos aprender. Otra enseñanza de este Evangelio es que no somos nosotros los que tenemos el poder de cambiar el mundo, ni de cambiar las cosas. En la oración que yo hago, le estoy diciendo a Dios, Dios, yo me quito de allí. Y entra tú que tienes el poder, entra tú que tienes la fuerza, actúa sobre una situación particular que estamos viviendo. Señor, manifiesta tu gloria, da a conocer a los hombres tu justicia. A veces toda esa gente que viene y que invitan porque dicen que tienen poderes de sanación, dan a entender que son ellos y que tienen que concentrarse y que están haciendo un esfuerzo humano y que con sus palabras y sus movimientos y que con su gesto tienen que hacer como alguna magia y que con su grito van a hacer bajar de la misericordia y la sanación de Dios de lo alto. Pero creo que no es así. Uno invoca al Señor en cualquier necesidad y uno se aparta lo más largo posible, deja el escenario preparado y le dice a Dios, Dios, ahora actúa en favor de tu pueblo, ahora actúa según la necesidad de ellos, según los gritos que tú estás escuchando de los niños, de las pobres, de los campesinos, de las viudas, de la gente que no tiene quien interceda por ellos. Señor, lúcete, actúa ahora tú, quitarnos uno para que Él entre en el escenario y mostrar así su gloria, dejar un poco nuestra vanagloria, nuestra seguridad, nuestra confianza en uno mismo, para que sea el Señor mismo quien Él mismo vaya tocando las teclas que se deben tocar, para que se toque y se llegue a la sensibilidad de los hombres malos que aparecen en el Evangelio, que no temen a Dios y a los hombres, y Él entonces pueda hacer que las cosas vayan mejorando, modificando. Pero a veces tocará, hermanos, ponernos nosotros en peligro. Tocará muchas veces estar allí en la situación complicada, y eso sí es problema porque nos da miedo. Tenemos miedo, nos da miedo, nos han atemorizado, tenemos pánico. Y entonces todo eso crea espacio para que las estructuras de justicia avancen desmesuradamente. Pero como católicos nosotros no tenemos miedo, tenemos confianza en Dios que Él va a actuar y le vamos a pedir las veces que sea necesario. Y también nosotros vamos a colaborar para que las estructuras de justicia no crezcan siendo factores de justicia. Y vamos a pedirle a Él que actúe. Eso es lo que la viuda hizo y logró su objetivo, logró justicia. Quiere decir que la justicia en este mundo es posible. La viuda, que no tiene ninguna posibilidad de la cultura judía, que ya les expliqué la situación de ella, logró justicia. Una pobre mujer indefensa, que no tiene contactos políticos, que no tiene nada, logra justicia. Quiere decir que la justicia en este mundo es posible. Dios actúa. Dios entonces va haciendo también llegar su decisión de misericordia y de amor a todos los hombres. Aunque también aquí hay algo que nosotros muchas veces no lo comprendemos. Porque como hemos imaginado un Dios todopoderoso, muy alto en el cielo,
pensamos que Él no se involucra, pero démonos cuenta que la primera persona que sufrió la injusticia más grande de este mundo ha sido Jesús. Él murió en la cruz, Él no se defendió, Él entregó su vida. Eso, hermano, también nos da a entender que Cristo Jesús está a favor de todos aquellos oprimidos y explotados. ¿Cómo está a favor de ellos? Él mismo sufre también por ellos. El mismo Jesús está gritando al Padre justicia, y Él se solidariza en esa situación porque Él murió en la cruz por la injusticia de los hombres. Entonces, esto es importante porque Dios encarna las situaciones más dolorosas de este mundo. Por eso Jesús lo dijo claro: lo que ustedes hagan a uno de esos pequeños indefensos, me lo están haciendo a mí. Entonces, toda injusticia, toda desgracia de este mundo se hace a Jesús, que ha asumido el sufrimiento de todos en este mundo. Jesús no está indiferente, está en medio del asunto, en medio de cualquier situación dolorosa, sangrienta que suceda. Allí está Él, sufriendo una vez más y dando su vida, porque por la justicia muchas veces se va a tener que morir, se va a tener que dar la sangre, se va a tener que sufrir, se va a tener que pasar por eso. Pero Jesús está allí, Él mismo, dando una vez más la vida. Por eso, hermanos, interesémonos por las cosas de Dios, para que Él se interese por nuestras cosas. Interesémonos por los asuntos de Él en este mundo, para que Él se interese también después por nuestros asuntos, tal vez más pequeños, tal vez más egoístas. Pero aquí el Señor dice que hay que luchar por estas cosas. Y Él lo dice: luchen por la justicia y lo demás se les dará por añadidura. Porque los gritos de estos problemas sociales llegan hasta el cielo. Y prácticamente las religiones predican la salvación. Todas las religiones predican la salvación. Nosotros como iglesia también predicamos en Jesucristo, que se ha vencido el pecado, la muerte, el egoísmo, el odio, el orgullo, la injusticia a través del amor de Dios crucificado. Pero no podemos ser indiferentes entonces ante los gritos de la gente que claman por justicia, de millones de viudas que claman justicia ante Dios. No puede ser una religión meramente espiritual. Ya el Papa Francisco dice que con toda nuestra fuerza y el poder del amor hay que ir a los lugares, a las calles, para que entonces allí la viuda se haga presente y se le haga justicia por un mundo más justo, más humano. Estas homilías, hermanos, son bien complicadas porque nosotros estamos desencantados de muchas cosas, porque nosotros estamos prácticamente sin esperanza y sentimos que poderes inmensos y fuertes están sobre nosotros, y uno cree y piensa que esto no es posible, y uno dice: pues ni modo, nos va a tocar aguantar hasta el último día, y vamos así como corderos ya degollados al matadero. Este sentido de desesperanza está en la mayoría del pueblo nicaragüense. Esto pasa, y entonces hablar de esto, de que Dios va a actuar, verdaderamente se necesita una cuota inmensa de fe para poder creer en esto. Yo sé que es difícil, yo sé que las situaciones que vivimos son angustiantes, son desesperantes, pero lo que no podemos perder es este gesto maravilloso de la viuda, que ella logró justicia. Ella lo logró, no sé cómo hizo. Y ahora nosotros, que no somos tal vez la mayoría viudas, somos hombres que tal vez no tenemos en la sociedad una condición ya desvalorada, personas que tienen capacidad, inteligencia, entonces se puede lograr mucho más. Eso son cosas de esperanza, son cosas de fe, estas que se platican aquí, que solamente aquella persona que ha vivido eso puede hablar mejor que nosotros de cómo ha ido viviendo su problema de injusticia social.
Por eso, un día un niño llegó a orar a su cama y comenzó a decir las letras, A, B, C, D, F, comenzó a estar diciendo letras y letras. Llegó la mamá y dice, ¿será que mi niño se descontroló? ¿Qué le pasó? ¿Por qué eso no dice letras? Y le preguntó, hijo, ¿qué te pasa? ¿Por qué dices letras? Y el niño le contesta, mamá, es que hoy no encuentro las palabras para orar con mi papá Dios. Entonces lo que yo he hecho es decir las letras del alfabeto, porque yo tengo confianza y seguridad que Dios va a armar de mis letras palabras y va a ser allí la perfecta oración. Entonces quiere decir que si los niños, que si las viudas hacen algo por la justicia y confían en Dios, la justicia, aunque parezca imposible para nuestros ojos y en nuestro mundo, al menos este Evangelio nos quiere confirmar a todos, decir que al menos sí es posible. Lo logró la viuda. Este niño diciendo letras, yo estoy seguro que mi papá Dios va a darlas y va a hacer unas oraciones preciosas que le van a gustar a él. Entonces, no hay que dar lugar a la desesperanza. Si confiamos plenamente en Dios, si nos interesamos por sus asuntos, también poniendo nuestra propia carne, nuestra propia vida, Él se interesará por los nuestros. Pidamos al Señor para que Él mismo ayude a levantar la esperanza de un pueblo, de nuestra familia, de nuestros corazones. Él puede, Señor, te dejamos el escenario de nuestro país, te dejamos el escenario de nuestros gobernantes, te dejamos el escenario de los corazones de hombres malos, como aparece en el Evangelio. Te dejamos, Señor, el escenario de nuestro corazón que muchas veces practica la injusticia, para que entre la actitud de esta viuda llena de fe y de este niño, Señor, para que tú obres con el poder de tu gracia y que sea glorificado tu nombre y que nosotros ya desde ahora podamos conocer y experimentar que es posible la justicia, porque hay un Dios justo que, aunque dio la vida por la injusticia, va a luchar en favor de su pueblo, como lo hizo Moisés, levantando la mano, aunque se había cansado de orar y de pedir. Había otros hombres allí que también levantaban la mano de Moisés, y en esa actitud de confianza ante Dios, Dios actuó en favor de su pueblo, para que un pueblo no se canse de pedir, y aunque se le canse de sus manos, haya otros corazones también fervorosos que mantengan la plegaria siempre levantada, insistente ante Dios, porque Él tiene que actuar. Nos apartamos nosotros y el escenario es de Él, y estamos seguros que si la pobre viuda logró justicia, un pueblo también va a luchar por la justicia, y la máxima justicia es el amar a Dios. La máxima justicia es que Dios esté en cada corazón, para que Él entonces vaya suscitando las actitudes más justas que beneficien a todos y se quiten todas las ambiciones de poder y de dominio sobre un pueblo que no le pertenece a nadie, ni a los gobernantes, ni a los poderosos del mundo. Es un pueblo de hijos de Dios que le pertenece al Padre Dios, del cual nosotros aquí en este mundo clamamos, pedimos para que Él también intervenga. Ahí interviene y actúa, pero también por otras personas más pobres, más indefensas, más desprotegidas, por muchas madres adoloridas, para que el Señor las consuele y las fortalezca, y entonces haga brillar este mundo de amor y de justicia. Y no olviden, lo logró la